Padre, te damos gracias porque estamos en tu casa y tu casa es tu cuerpo. Y Señor Jesús, tu iglesia es amada y es consentida y es llena de gracia y de verdad, Señor, igual que tú lo eres. Gracias por todas las cosas que tienes preparadas para nosotros y, Señor, solo podemos adorarte y bendecirte y darte gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tratar de, por causa de que siempre hay algunos nuevos que no escucharon en la semana, el miércoles la predicación, siempre recuperamos un poquito de lo anterior para que agarremos el hilo y podamos entender algunas cosas que son importantes para nosotros y que además a lo mejor son nuevas, ¿no? Y vamos a entonces decir, el tema que teníamos o que tenemos es la resurrección, pero lamentablemente, fíjense, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito, lamentablemente la resurrección no la entendieron como una realidad presente. Desde que Cristo estaba en la tierra, ya la resurrección era una situación obvia, ¿correcto? Al grado de que cuántas resurrecciones hizo Jesús, no las tengo contadas, pero muchas, ¿verdad? Y lo importante es esto, justamente, ¿por qué hizo resurrecciones Jesús? Pues porque ya era el tiempo de que el pueblo de Dios abriera sus ojos a una resurrección presente. De hecho, si nosotros nos fijamos, ya había habido resurrecciones desde antes en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, obviamente pocas, pero de todas maneras muy simbólicas, ¿no? Y luego podemos estudiar los símbolos que se pueden considerar por las resurrecciones, por ejemplo, de Elías, de Enoc, el amigo de Elías, que era Eliseo, ¿verdad? Y que ellos manifestaron, vamos a decir, claramente vivir una resurrección, y que aún que la Escritura nos dice que la ley era una situación y que ahora estamos viviendo la gracia, pues con mucho más aceptación o más credibilidad damos por hecha una resurrección como una situación normal para los que creemos en las verdades espirituales. Este es el punto fundamental, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que mirar que el versículo que tengo aquí, por ejemplo, como una realidad que tenemos que considerarla muy clara, es cuando en Juan capítulo 11, versículo 24 al 26, Marta le dice a Jesús: sé que se levantará de nuevo en la resurrección del último día. ¿Ok? Fíjense lo que está diciendo Marta. Ella está pensando en una resurrección futura. ¿Ok? Está hablando de Lázaro, su hermano. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? El que cree en mí, aunque esté vivo, pues obviamente está hablando de lo que va a suceder con su hermano, Lázaro, ¿verdad? Y entonces dice, y todo el que vive y cree en mí nunca morirá. Eso está todavía más fuerte. Y todo el que vive y cree en mí nunca morirá. Y todavía le pregunta, ¿crees esto?
O sea, es muy específico nuestro Señor para hacer una declaración así. Cuestión que le ha costado milenios a la iglesia tradicional, religiosa, pues a lo mejor martista, ¿verdad? De Marta, o sea, de que está afanada en todo, menos en lo que debe, porque para Jesús lo importante era que entraran en esa realidad que Él ya consiguió desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo nos da pauta a ver por qué entonces algunos del Antiguo Testamento también resucitaron. ¿Por qué? Porque existe y nunca ha dejado de existir la resurrección, que es la oportunidad para nosotros los creyentes en todas las épocas de tomar una realidad tan gloriosa, tan bendita, que es la resurrección. ¿Ok? O sea, resurrección en pocas palabras es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Nunca me acordaré más de tus pecados. ¿Ok? Y entonces, ahora, si no se acuerda de tus pecados, ¿cómo te ve el Señor? En su seno, en vida, en resurrección. Eso es lo que el Señor insta a Marta, ¿verdad? Y le dice, ¿crees esto? Entonces estamos empezando a entender que el que muchos versículos que sí creemos, por ejemplo, llevan consigo esta misma realidad. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Quién es el que vive en ti? Cristo. ¿Pero en qué medida vive? Pues ahí es de lo que depende si tú puedes experimentar la resurrección o no. En el nivel en el que en tu interior sepas que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cómo está Cristo? Resucitado. Entonces, ¿cómo tienes que estar tú? Resucitado también. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de analizar esto más que así. O sea, a ver, ¿cómo te puedo decir que yo vivo para ti y nunca te hago un favor? Vamos a decir en el plano humano, ¿verdad? Sí mi vida o a mi hijo, sí mi hijo precioso, sí mi hijita preciosa, sí mi vida mujer, sí mamacita linda, sí papá lindo, soy todo para ustedes, pero no les hago un favor. O sea, yo estoy hablando como humano, favor humano, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, el favor divino es que una situación de índole espiritual profunda. Ahora, no le voy a decir ni a mi papá ni a mi hijo, te voy a regalar un taco de frijoles, aunque se los puedo regalar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que yo quisiera? Lo que me regalaran a mí, que lo que me regalen a mí, o que lo que me gusta, si le gusta a otro, también dárselo a ese. Estoy hablando como humano. Pero como divino, ahora tenemos que pintar la situación celestial. ¿Qué es lo que te va a dar Jesús? Que sigas viviendo la muerte, que sigas viviendo pobreza, odio, rencor, todo lo que viven los humanos. No, ¿verdad? Todo esto, vamos a decir, si Jesús se compromete a quitar de ti el odio, la venganza, el desamor, todas esas cosas, son peccata minuta en comparación de que Él quiera darte la resurrección en plenitud, porque con la resurrección es la máxima de la espiritualidad, donde esas cosas se dan abundantemente. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de que el amor de Dios es lo máximo. ¿Y a dónde nos va a ministrar, o en qué medida nos va a ministrar ese amor? En la plenitud. ¿Y cuál es esa plenitud? Que te resuciten. ¿Para qué? Para que no estés participando de una realidad humana, mundana, que, como dice Jesús, este mundo solo trae tribulación, este mundo solo trae dolor, pena, desgracias.
Entonces, al nosotros vivir una situación de plenitud en Cristo o espiritual, tenemos que entender bien claro, yo soy la resurrección. Nunca, Jesús nunca mete el futuro. Él estaba ahí y Él está diciendo, yo soy. Y ahora el apóstol Pablo tiene la superrevelación de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si yo vivo la plenitud de Cristo, entonces ¿qué estoy viviendo? La resurrección, porque Él es el que está en mí. Si no, ¿de qué otra manera? O sea, no hay forma de poderlo conjugar o hacer que tenga una concordancia, ¿verdad? Que concuerden las cosas si no lo vemos así. Entonces está diciendo cada quien disparates por su lado o cosas que se les ocurren sin ton ni son, o tiene Dios un proyecto donde nos está armando un paquete de provisión sobrenatural infinita, ¿ok? Entonces, nuestro despertar en Él a su semejanza es justamente la resurrección de los muertos. Esto es despertar a la semejanza de Cristo, que eso es salir del sueño. Pablo dice claramente que todos los que están sin Cristo duermen. Por eso se le dijo al hombre, ¿verdad?, que murió su papá y que le dijo, tengo que ir a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme, ¿ok? Y luego Pablo habla con mucha confianza, ¿verdad?, de que los que están sin Cristo duermen. Despertad, nos dice el apóstol Pablo en muchos pasajes. Entonces, si esperamos la resurrección de la misma manera de lo que hacen los de tradiciones que nunca les ha dado un fruto el cristianismo en plenitud, te haces un buen muchacho. Yo me acuerdo cuando mi papá nos dijo, se va a casar una persona que conocíamos todos, de la edad de nosotros los muchachos, y en ese entonces éramos muchachos, y de repente dice, miren, se va a casar fulana, es hija del doctor Perengano y él es cristiano. Y dice, y entonces pues les comento que no va a haber bebida, ¿verdad?, porque él era cristiano, ¿no? Y entonces pues todos llegaron ahí, ya saben, algunos coyotes se metían su anforita aquí en el saco y se paraban al baño y en lugar de ir a hacer lo que tendría que ir a hacer al baño, era llenar su vasito y empezaron a tomar, y luego el doctor se molestaba cuando los encontraba en esa acción y les decía, por favor, ¿verdad?, que sea la última vez. Y pues se tenía uno que ajustar a lo que, pero fíjense lo chistoso era que eran conocidos por ese tipo de detalles, buenos por supuesto, ¿verdad?, pero nunca de una medida de gloria como lo que estamos diciendo, ¿verdad? Vamos a ir a convivir con los que han resucitado y que se habían muerto y que resucitaron, o que estaban muertos y que ahora tienen vida. A lo mejor el doctor que era cristiano, ¿verdad?, tenía rasgos de vida en el sentido de alejarse de los vicios, ¿verdad? Pero, o sea, eso lo hacen ahora ya hasta en Alcohólicos Anónimos, o en no volverás a fumar, o en no sé cuántas cosas, ¿verdad? No seas paranoico, no te drogues, no el otro. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita de una resurrección. Entonces, era importante, ¿verdad?, ver esa actitud con esa familia que nos invitaron a la boda, ¿verdad? Pero eso es todo lo que ellos vivían, y entonces padecían muertes, padecían dolores, padecían sufrimientos, padecían de todo tipo de situaciones, y obviamente
no había más, o sea, no había un despertar. Y estoy hablando de cuando estábamos nosotros chamacos hace 40, 50 años, no, 40 años, pon tú, ¿no? Y lo interesante es que desde esos 40 años hasta ahorita nunca hemos oído de iglesias que digan vamos porque ahí ha habido resurrecciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos experimentando? Una renovación impactante, porque entonces tenemos que ajustarnos a esta realidad, que es lo que dice Jesús. Y Jesús nunca habla de un futuro, y las iglesias empezaron a inventarse un rollo de que la resurrección iba a ser en el año 2000. Una vez me dijeron que iba a haber una resurrección del año, no pasó nada, y luego que otros 1000 años más, y luego que 500, y luego que cada quien trae su resurrección, no sé de qué fecha, cuando la fecha que Jesucristo está diciendo es hoy. Hoy es lo que le dice Jesús a Marta. Jesús le dijo: yo soy, no seré. O sea, en mi persona la realidad es la resurrección, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, mire, esta es otra cosa que es muy interesante también. Cuando las multitudes, o sea, gente incrédula o la multitud de incrédulos, le pidieron a Jesús una señal física, Jesús les dijo con mucha claridad: esta generación adúltera y malvada busca señales y manifestaciones exteriores. Vean quiénes son los que están pidiendo señales. Son una generación adúltera y malvada que solo busca manifestaciones por fuera. Dice: y no obtendrán otra señal en su lugar sino la señal de Jonás. O sea, Jesús no estaba para hacerles show, ¿me entienden? O sea, era un show de alguna manera, ¿verdad? El sanar a los leprosos, resucitar a los muertos, dar de comer al hambriento, repartir los panes a 5,000 personas con 7 pedazos de pan, y todas esas cosas eran show, y ellos regresaban por el show. Al otro día, cuando se suscitó la comida de las 5,000 personas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué les dijo Jesús? Dice: regresasteis porque habéis comido ayer. O sea, venían, ¿por qué? Por una situación económica, material, por el show que se había hecho. ¿De dónde sacaron? Si tenían nada más unos pececitos y unos panes. Entonces Jesús discierne eso y les dice así. Entonces, nosotros tenemos que ver estas cosas porque son una realidad que tenemos que abrir los ojos a ella y decir: Señor, sí quiero creer en ello. Así se empieza. Sí quiero creer, así como le dijiste alguna vez a algún ministro: sí quiero creer que he nacido de nuevo. ¿Pero de nuevo en qué? En esta misma atmósfera, en esta misma forma de nomás ver con los ojos, no de ver con el corazón, no de ver en el espíritu. No. Entonces nosotros tenemos que aprender que estas situaciones están dadas para nosotros, ¿ok? Y dice: el que tiene oídos espirituales, escuche el evangelio y crea. Cuando dice Cristo, dentro de ti es la esperanza de gloria, es porque hay una esperanza de gloria, no de cuentos. O sea, no es una situación a medias, ni de cositas, ni de situaciones que cualquier persona te las puede resolver también. No, esto es algo sobrenatural. Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego Mateo 13:43,
entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo dice que vamos a ser los justos, o que somos los justos, o que debemos ser los justos? Los que resplandecen como el sol en el reino de su Padre. Hoy, ¿ok? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesitamos para volver a esta gloria del Padre? Es increíble. Todo lo que tenemos que hacer en esta hora es escuchar su voz, la voz de Cristo, que es el que te va a pastorear hasta llegar a esta realidad de resurrección. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Dice, salir a la luz es comenzar a vivir. Esto es lo más importante, ¿ok? Salir a la luz, o sea, ¿cuál luz? Ahorita le dije a mi hermano, prende los focos de allá atrás, ¿ok? Nada que ver. Salir a la luz es una luz distinta. Acuérdense que cuando Jesús llevó a sus discípulos a la transfiguración, vieron una luz incandescente, una luz inimaginable, una luz que jamás habían visto en su vida. Y bueno, ¿qué es luz? ¿Y en qué les vino bien a ver tanta luz? ¿Nunca te has preguntado eso? Bueno, yo me lo pregunté ayer. Yo, últimamente, Señor, a ver, ¿cómo es eso? Pues lo único que vieron fue una luz bárbara en tu rostro, ¿verdad? Y pues la luz es la que te ilumina a que estas cosas las tomes y las vivas. Para eso es una luz que sobrepasa toda realidad, porque ya no está hablando de una luz del sol, ni una luz de que a alguien le brilló el pelo, le brilla lo que tú quieras, ¿verdad? No, esta luz es una realidad ¿para qué? Para que abras los ojos y veas el reino de Dios presente. Y ellos aún ahí no vieron, y no vieron porque estaban todavía ciegos en cuanto a lo espiritual. Y lo importante para Jesús era que se les quedara nomás la idea y que después meditaran en ella. Yo puedo pensar eso, ¿verdad? Y que después de meditar en ella, pues se vieran todavía que estaban recibiendo la luz de alguien que había estado como hombre y que ahora era una cosa invisible, pero que es el Cristo interior. Tú no puedes ver desde que naciste de nuevo al Cristo. No lo puedes ver. ¿Por qué? Te dijeron, recibe a Cristo en tu corazón y ahora el que vive es Él. Y tú dices, pues ¿dónde vive? Puedes rascar la cabeza y decir, ¿qué hacer? No sé, ¿verdad? Para ver por qué se está suscitando una situación así. Pues porque no vemos todavía. No vemos en realidad. ¿Por qué? Porque estamos a veces en asuntos X, por peteneras, por nomás estás muy entretenido en cualquier cosa. O sea, este es lo que a mí me puede provocar a celo, ¿verdad? Alguna vez les he compartido en un momento dado que de repente me dio por arreglar la casa y esto y lo otro y poner así detalles y esto así y esto asado y esto le hace falta, y me ponía yo a hacerle y a pegarle y a quitarle y a ponerle y de repente me di cuenta que me levanté con eso y me acosté con eso. ¿Con qué? Con un afán que no me dio tiempo ni de pensar en mi Cristo, ni en que estaba yo en la vida de Dios, ni en que la gloria de Dios es mi máximo. ¿Qué onda? Dije yo, no puede ser, Padre. Entonces, a meterte en la palabra y en la palabra y en la palabra. Y yo pienso, ¿verdad? Cuando los hermanos abren sus corazones y me dicen, hermano, no sé qué tengo que hacer, pero no le entro a la palabra con facilidad.
Le digo yo, pues entonces empieza a escuchar una predicación y esa que te lleve a analizar algo en la Escritura. Y ahí fue cuando a mí me sorprendió la respuesta de un hermano maravillosa. Hermano, miren, les juro que yo oía su voz quebrada, o sea, como con ganas de llorar cuando entablamos esta plática. ¿Y sabes qué dijo? Bendita iglesia, hermano, yo quisiera seguir ahí, yo no quisiera salirme de ahí, yo quisiera tenerla, porque si no es por ella, hermano, no pelo a Dios en mi vida. Wow, dije yo, este le cayó a la iglesia, pero de lleno, de cuajo, ¿verdad? Y qué bendición. Después leí, a ver si mañana comparto, leí una cosa parecida de esto que me sucedió no hace mucho, a lo mejor 2 meses o mes y medio, pero que después la vi escrita por un profeta, pero en otro plano. Pero bueno, entonces, salir a la luz es comenzar a vivir. Salir a la luz es comenzar a vivir. ¿Ok? Salir a la luz no es a que te asolees, no es a que prendas el foco, no es a que prendas tu lamparita. Hay un hermano que me dice, hermano, yo ya no sé qué hago. Dice, tengo el celular casi en la almohada. Y dice, y me despierto y lo agarro y lo vuelvo a soltar porque digo yo, ¿y por qué no oras un ratito? Y lo vuelvo a agarrar y lo vuelvo a soltar y luego veo que no está y me levanto a buscarlo y veo si no está cargado y a cargarlo y ya se tiene una como adoración o un afán por una realidad por no sé qué es eso, ¿no? O sea, estar comunicado con quién, porque pues en la noche quién te llama o quién te habla o quién te dice algo, o a no ser que estés repasando todo lo que te dijeron en el día o qué cosa, ¿no? Pero son cosas que se están dando. Y entonces, ¿qué es lo contrario de salir de la luz, verdad? La luz es comenzar a vivir una vida espiritual donde te impulsa cualquier cosa a tener comunión con Dios. Si tienes comunión con Dios, estás empezando a despertar, porque eso te va a llevar a muy buen término, a excelente término, a un término de gloria, porque Dios no se anda con cuentos. O sea, no te van a regalar, fíjate, esto parece que es contradictorio. No te van a regalar dinero, no te van a regalar novia, no te van a regalar esposa, no te van a regalar esposo, no te van a regalar la lotería, no te van a regalar. Pero de todas estas cosas, el Señor también está pendiente. Entonces, lo que Él quiere, que a pesar de que sepas que eso está pendiente, o sea, que Dios tiene pendiente de todas esas cosas, porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Lo más importante es que, viendo tú que está pendiente, tengas en tu corazón la realidad que lo principal debe de ser tu comunión con Dios, la voz de Dios. Ese es el principal asunto de Dios a los hombres. Por eso San Juan empieza en su evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es ese Verbo? Su palabra, que sabe a dónde impulsarte, de dónde llevarte, a dónde sobrellevarte, en qué meterte para que tú vayas cobrando vida. Eso es su tarea principal. Otra cosa no la podemos voltear, pero sabemos que Él está pendiente de todo. Amén. Entonces, lo contrario, caminar de noche o en oscuridad, es de acuerdo a los razonamientos humanos. Que nada más estés pensando
en los razonamientos humanos, en las luchas humanas, en los afanes humanos, en los quehaceres humanos. Eso yo sé que puede ser ahorita, como les he dicho a muchos que me hablan o que me quieren sacar de ahí el tema de esto, yo sé que ahorita no te vas a poder despojar de muchas cosas que ya se hicieron, pues puedo decir vicio en nuestras vidas. Ya se hicieron, ya se gancharon, o como dicen por ahí en otras palabras, ¿verdad? Ya se agarraron de tu corazón, se agazaparon de ti. Y entonces Dios escucha la voz de este hermanito precioso, escúchala. Solo doy gracias a Dios por la iglesia, porque ahí me están cambiando, ahí me está sobreviniendo la vida, ahí me está absorbiendo la vida, ahí quiero estar y quiero dejar mi trabajo con tal de estar ahí todos los días, hermano. Llegará el momento en que Dios me dé ese favor, hermano, de dejar mi trabajo y estar yo todos los días en la iglesia. Qué padre para quien sabe, que lo diga alguien que no sabe que el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Por eso está tan contento cuando viene. Por eso está tan contento, porque es Cristo mismo y es el que usa el empujón más fuerte para nuestras vidas. Yo lo puedo declarar así. Amén. Yo lo puedo también declarar así. La iglesia que Dios ha formado es la iglesia que más ha apuntado bendiciones para mi vida. ¿Ok? Entonces, la sabiduría de este siglo es justamente andar en tinieblas. Y estas tinieblas son vivir la muerte. ¿Ok? Entonces, vamos a pararle hasta aquí. Vamos a llegar un poquito más, nada más 2 versículos más. Que si estamos en esta luz, podemos discernir la voz del pastor. O sea, cuando estás atribulado por algo que sucede que tú no querías que sucediera, llega el pastor y te dice: yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Y qué es lo que hace tu corazón? Descansar. Pero ¿cómo se va a meter Dios en estos asuntos que ando tan turbios, y en esos otros que ando ya bien afanado, y en esos otros que hasta me peleé, y en esos otros que hasta hice no sé qué cosas y corajes? ¿Cómo se va a meter? Se va a meter y se va a meter a su estilo. ¿Y sabes cuál es su estilo? Ganar vida para ti, ganar vida para nosotros. Y entonces es cuando de repente, así como mi hermanito se suelta llorando y dice: fue Dios el que paró esta situación, fue Dios el que me bendijo con esto, fue Dios el que me dijo: no dejes de creer en mí, soy tu Padre, soy quien te ama. ¿Ok? Entonces, bienvenido, hermano, pásenle, siéntense. Entonces, lo más importante para nosotros ahorita es saber que la luz es una realidad espiritual en la que miras con más claridad las cosas de Dios. Las tinieblas son las que solo por razonamientos humanos te hacen sentir o percibir la muerte. Porque la luz es la realidad de la transfiguración. De aquí yo quiero pensar nada más, con esto vamos a terminar, que esa luz que se dio en la transfiguración es simple y sencillamente ver que es cambiar a una naturaleza sobrenatural donde sientes
el calor acogedor de Cristo, el calor abrasador de tu Padre. Y esa luz es todo lo contrario a la luz del sol, a la luz de tu foco, a la luz de lo que sea. Quita toda tiniebla. Es otra increíble manifestación de la transfiguración. Brilló por su absoluta ausencia cualquier tiniebla, pero se borró porque nunca habían visto tanta luz. Este es el impulso de la iglesia para los hijos de Dios, que tengamos tanta luz que se desaparece absolutamente toda tiniebla. Tiniebla sinónimo de muerte, luz sinónimo de vida en el seno del Padre. Amén. Amén. Pues bien, vamos a dar gracias a Dios y pues vamos a concluir con nuestra enseñanza. Padre, te damos gracias porque tienes muchas cosas que hablar a nuestros corazones, y estas cosas, Señor Jesús, son el hambre que puedes producir en nuestras vidas. Solo queremos el pan de vida, Señor. Lo demás viene por añadidura. Solo queremos la luz de tu rostro, Padre. Lo demás, Señor, se borra porque no existe. Solo existe tu vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.